Sin lugar a duda, la democracia no es el sistema perfecto, pero aún así es lo suficientemente bueno como para querer seguir utilizándola y perfeccionándola. Es en esta instancia que vamos a hablar de mecanismos de democracia directa, cómo a través de más participación podemos hacer una mejor democracia. Quédense para verlo. Esto es Entre los Archivos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Entre los Archivos, donde hoy hablaremos sobre los mecanismos de democracia directa. Si les gusta este contenido, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita, dejar un comentario y compartir, ser parte de esta comunidad y así estar siempre al tanto de todo el contenido que iremos subiendo. No olvidemos que Entre los Archivos es una producción de Estudios Neverland y ahora en formato video para todos ustedes con esta tremenda escenografía para ver y escuchar sobre mecanismos de democracia directa. En este canal ya hemos hablado muchas veces sobre qué es la democracia y cómo se podría mejorar esta, además de las diferentes maneras de ejercer la democracia. Tomando en cuenta lo importante que es la democracia representativa, incluso algunas veces mejor que la democracia directa, no quita espacio eso a que existan ciertos mecanismos de democracia directa que le permitan a la ciudadanía o al pueblo, en este caso sinónimos, participar y ser parte directa de la democracia. ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿Cuáles son al menos los mecanismos más conocidos? Es lo que revisaremos a continuación. En primer lugar, hay que entender que mecanismos de democracia directa hay tantos como un país quiera tener. Estructuralmente se conocen algunos que son los más conocidos, los más utilizados y los que mejores resultados han dado, pero eso no quita que si un país quiere hacer una carrera de obstáculos para que el ganador decida la mejor manera una política pública, lo pueda hacer. Repito, existen tantos mecanismos de democracia directa como el país que los quiera ejercer se le ocurran. El primero y más importante de los mecanismos de democracia directa es el plebiscito o referéndum. Así es. Esto es simplemente cuando toda la población de un país se dirige a las urnas y vota por algo. Si este plebiscito es vinculante, lo que gane se hace. Así tal cual, se le pregunta a la población, ¿queremos que los semáforos en vez de tener 3 luces tengan 4? Si la población dice que sí, se hace. Si dice que no, no se hace. Así de simple, lo más directo. Pero ojo, no lo más simple, y he ahí el problema. El problema de la democracia directa en este nivel, es decir, plebiscitaria o a través de referéndums, es que hay que llevar a cabo una elección donde se le pregunte a todos. El costo de hacer esto no es menor. La cantidad de papel que hay que imprimir, el tiempo gastado, los vocales de mesa, el transporte y lo más importante, el ánimo de ir a votar, se agotan. Por lo tanto, los países que recurren constantemente a plebiscitos o referéndum tienen que hacerlo de manera muy limitada, haciendo las preguntas claves. No puedes hacer un referéndum cada semana sobre cada tema. O se rechazó el semáforo de 4 colores. Y si hacemos un semáforo con 4 colores y medio, con tonalidades de grises, y otra elección, y otra más. Y si mejor de tener 4 tiene 8, y si en vez de estar en línea está en cuadrado, no. Repito, los plebiscitos y los referéndums son utilizados como herramienta de democracia directa, pero deben ser puntuales, para que no se llegue en ningún caso al fenómeno llamado fatiga electoral. La fatiga electoral, pues bueno, la gente se cansa de ir a... Ay, loco, si duramos elecciones todos los meses, bueno, ni yo diría. Un segundo mecanismo que puede ser importante, o por lo menos llamativa, es el llamado iniciativa popular de ley. Así es. Actualmente, la Constitución vigente, y no solo en Chile, sino que en muchos países, le permiten solamente a ciertas autoridades tomar la iniciativa legislativa, es decir, proponer una ley. Por ejemplo, en Chile, la iniciativa legislativa la tiene el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Y ojo, si se trata de leyes que requieren y usan dinero, solamente las tiene el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente. Lo cual algo de sentido tiene. No puede ser que los diputados hagan leyes y se gasten todo el recurso de la nación y después el presidente, que ha sido elegido para eso, por algo se llama poder ejecutivo, porque su trabajo es ejecutar, hacer cosas, no le quede dinero. Eso puede ser con uso de recursos públicos
o sin uso de recursos públicos. Una ley, por ejemplo, que no requiere uso de recursos públicos es una ley que tenga que ver con los despidos, por ejemplo. No se puede despedir a alguien en determinadas circunstancias. Y ese tipo de leyes pueden ser promovidas, en este caso, por senadores y diputados, o en otro caso, si existiera la iniciativa popular de ley, por la misma gente. Ahora, esto no quiere decir que cualquier persona, simplemente así como sí, pueda hacer un proyecto de ley. Voy a hacer un proyecto de ley para que todo el mundo esté obligado a escuchar entre los archivos. Todos los capítulos, con like, comentar y seguir. Sería un éxito, ¿eh? Para normalmente llevar a cabo una iniciativa popular de ley, promover una ley que llegue a ser directamente debatida en el Congreso, hay que normalmente juntar una masa crítica lo suficientemente grande para que esta ley le haga sentido a una parte importante de la población, obviamente. Y esto se hace a través de la junta de firmas o el patrocinio de una ley. Dependiendo de la cantidad de personas que haya en ese país, es que la ley debe decir cuántas personas se necesitan para patrocinar una ley. Por ejemplo, si Chile tiene 20 millones de habitantes, uno podría decir con 50.000, 100.000, 200.000, medio millón de firmas, qué sé yo, se puede patrocinar una ley. Es decir, alguien escribe una ley, junta las 100.000 firmas y este proyecto de ley pasa directamente al Congreso. No se convierte en ley directamente. Y esto también depende de qué tan directo sea este protocolo o método de iniciativa popular de ley. Pero lo correcto sería enviar este proyecto de ley al Congreso para que así senadores y diputados que supuestamente representan a todo el país, no solo esas 100.000 personas, voten y vean si esta ley es buena o no para el país. Otro mecanismo de democracia directa son los llamados referéndum revocatorios. Y en este caso son inversos. No se trata de proponer, sino que de eliminar. Así es. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de leyes mal hechas, leyes corruptas, o simplemente leyes que a la gente no le gustan ni le sirven? En ese caso existe este mecanismo llamado referéndum revocatorios, donde se le pregunta directamente a las personas si es que quieren o no que esa ley entre en vigor. Y, siguiendo el mismo mecanismo, si se junta un determinado número de firmas, esa ley puede ser reevaluada o simplemente eliminada. También existe, y esto ya es más polémico, y no necesariamente bueno también, por algo es polémico, el referéndum revocatorio de autoridades. Que el pueblo o la gente tengan la capacidad de destituir a alguna autoridad, simplemente en base al clamor popular. Como les digo, esto es polémico porque las autoridades, sobre todo las democráticamente electas, fueron puestas ahí exactamente por el pueblo para cumplir un trabajo por un determinado tiempo. Por lo tanto, si la gente eligió a alguien ahí por un plazo determinado, ¿es correcto que se saque a esa persona? ¿No es al mismo tiempo antidemocrático que una persona que fue democráticamente electa la saquen de ahí? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero de que el tema está sujeto a debate, lo está. Referéndum revocatorio de autoridades. ¿Se ha dado alguna vez en Chile? No. La nueva constitución querían que tuvieran referéndum revocatorio de autoridades. A mí no me parece. El de ley sí, pero el de autoridad no me parece correcto. Sobre todo que Chile es demasiado caliente en su política. Y bueno, inmediatamente ya querrían sacar a Boric. Y a Piñera lo hubieran también, ¿cachai? Inmediatamente. Entonces no creo que la estabilidad y lo que se llama la gobernabilidad debería primar antes que estos impulsos como... ¿cachai? Los mecanismos son bacanes, pero tienen que tener una cierta mesura también. Pues ese equilibrio es el que buscan pues, las diferentes constituciones. Al final yo creo que eso es lo más importante de la Constitución. El motor, como el mecanismo del juego de todas estas herramientas. Otro sistema de democracia directa, inexistente en Chile, pero muy utilizado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es el llamado Town Meeting, o democracia de los cabildos. Si por un lado dijimos que los cabildos y los referéndums eran buenos porque la gente elegía directamente algo, o sea, nada más democrático que eso, pero por otro lado eran malos porque eran costosos, requerían tiempo, energía y a la larga no funcionaban, el Town Meeting es lo mismo pero a escala pequeña. Es decir, yo utilizo la democracia representativa para gobernar el país, pero a nivel local se usa este asambleísmo o el sistema de cabildos para tomar decisiones
En caso de Chile, por ejemplo, podría ser en una comuna o en una junta de vecinos. Así es, en este caso lo que hace efectivamente es empoderar a los territorios. Como les dije, este sistema es muy utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo ha visto una película, normalmente películas de tragedias, ataques de zombies, va a explotar el volcán, llegan los extraterrestres, o no sé, el más allá como en Stranger Things, donde cuando empiezan a pasar cosas raras en el pueblo, se juntan todos en el gimnasio del colegio, y está ahí la alcaldesa, está el sheriff, y entre todos debaten y pelean sobre qué es lo que se va a hacer. Así es. Normalmente en la democracia a nivel más pequeño, a nivel de distrito, de comuna, dependiendo del nombre que se utilice en cada país, lo que se hace es eso, llamar a la población a un lugar, juntarse, formar literalmente un cabildo y tomar una decisión. ¿Has cachado las películas? Que es típico eso, pues bueno, ¿no? ¿Y nuestra democracia no tiene eso? No, en Chile existen las juntas de vecinos, pero las juntas de vecinos lamentablemente no tienen poder y no tienen poder vinculante, es decir, no pueden obligar a las autoridades a hacer algo. Más que entonces es muy poco. ¿Y cómo actúan los alcaldes entonces? Los alcaldes tienen, está el alcalde que está elegido para tomar decisiones él y tiene el consejo municipal, ¿sí? Los famosos concejales. Y algunas decisiones las puede tomar él solo y otras las tiene que tomar el consejo, entonces tienen que tomar entre todas. Entonces como una mini democracia, un mini congreso adentro de las comunas. ¿Te gustaría ir al gimnasio ahí a tomar decisiones? Y siempre ganan estos gringos culiados que dicen que hay que salir a lapidar, que salen con sus palos, bueno, a buscar a Depredador y se los termina piteando. Obviamente Depredador es más fuerte, pues si es Depredador se los... No, pero aunque no lo crean, los norteamericanos son súper demócratas en ese sentido. O sea, los buenos van a tomar las decisiones y nadie los para. ¿Cachai? Los locos van súper empoderados de la decisión y de la democracia política. O sea, no hay nada que llene más de orgullo a los norteamericanos que la democracia. Entonces, cualquier instancia que tienen, mucho más que los latinoamericanos, uno cree que no, pero cualquier instancia que tienen los norteamericanos la utilizan, y la utilizan así de muy buena fe, bueno. Es cuático eso. Como les dije, este sistema se utiliza mucho en los países anglosajones y de ahí el nombre Town Meeting o reunión del pueblo, lo cual lo más parecido a la traducción al español sería un cabildo comunal quizás, pero extrañamente la traducción que la literatura hace es democracia asambleísta. Y aquí, lamentablemente, el lenguaje, la Torre de Babel, nos juega una mala pasada, porque para la literatura latinoamericana, el asambleísmo es una degradación de la democracia que no quiere decir exactamente lo mismo. Para la cultura latinoamericana, en especial para ciertas formas de la izquierda más radical, el asambleísmo es cuando se reúne un grupo de personas, se autodenominan como el legítimo pueblo, normalmente en la calle. Por ejemplo, si se juntaran 200.000 personas en la calle, que no es una cifra menor, incluso es más que lo que algunos proyectos populares de ley requieren, se autodenominan como el verdadero pueblo y exigen que su voz sea vinculante, es decir, que lo que ellos piden se haga. Ese tipo de asambleísmo es una degradación de la democracia, porque lamentablemente la democracia, sea representativa o directa, requiere estructura, es decir, requiere reglas que sean parejas para todos, pero principalmente conocidas para todos. Y nadie, por más, ojo, razón que tenga y buenas intenciones, puede saltarse esas reglas. Tú puedes juntar a 2 millones de personas en las calles que exijan y pidan lo más justo, lo más certero, lo más atinado, lo mejor de lo mejor, pero aún así, si no siguen el procedimiento de la democracia, no es democracia. Para eso existe un procedimiento de la democracia que incluye o no a veces, todos estos mecanismos que estamos diciendo. Por lo tanto, la calle que exige cosas que, por más razón que tengan, se saltan el proceso de la democracia, simplemente no son democracia. ¿Qué debería hacer uno entonces para que sus inquietudes sean llevadas a cabo? Existe el lobby o existe el mecanismo de la democracia, que es o unirse a un partido político o a un movimiento social, clamar y juntar voces y hacer que a través de los mecanismos ya existentes tu voz sea escuchada. Así de simple. Ahora, yo digo así de simple, pero es cualquier cosa menos simple. Obviamente no va a ser simple si estás tratando de imponer una idea a todo un país. Obviamente algo de complejidad hay en eso.
A grandes rasgos, estos son los mecanismos de democracia directa más utilizados. Aún así, pueden existir sistemas mixtos, es decir, cada una de las cosas que acabo de decir no tienen por qué correr por separado. Por ejemplo, una iniciativa popular de ley puede, si es que junta las firmas adecuadas, no pasar al Congreso, como yo lo dije, sino pasar directamente a un plebiscito. Así, claro, la iniciativa es de unos pocos, pero es todo el país quien la vota. Es decir, dijimos que existían tantos mecanismos de democracia directa como un país quiera inventar y además la mezcla de ellos. Ahí, cada país, a través de su constitución, decidirá cuáles son los mejores mecanismos de la democracia. Bueno, y si de democracia directa estamos hablando, no podemos entonces no hablar de Suiza. Sí, Suiza. ¿Qué hay en Suiza? Chocolates, queso, relojes y democracia directa. Suiza hace prácticamente 4 referéndums o plebiscitos al año, donde se preguntan sobre diversas cosas a nivel comunal, a nivel de cantón o a nivel de país. Esa es su división político-administrativa. De esa manera, la política suiza está demasiado permeada por la participación ciudadana, con un nivel vinculante. La democracia plebiscitaria no es la única manera que tienen los suizos o el único mecanismo de democracia directa. Además, cuentan con el referéndum revocatorio de ley. Así es, si los suizos antes de 100 días de aprobada una ley logran juntar 50.000 firmas, esa ley inmediatamente es consultada a modo de plebiscito, en el siguiente plebiscito, recuerden que hacen 4 al año, sobre si les gusta o no al pueblo. Por lo tanto, mezclan este mecanismo llamado referéndum revocatorio con el de plebiscito. Si una ley se aprueba y a la gente no le gusta, las 50.000 firmas y luego le es preguntada a toda la nación. Ahora, con tanto mecanismo de democracia directa, ustedes pensarán, ¿Suiza es el país más democrático del mundo? Pues no. Suiza, dependiendo del ranking y del año, está aproximadamente en lugar entre 10 a 12 de los países más demócratas del mundo. Tal como lo hemos dicho, más y más mecanismos de democracia directa no significan una mejor democracia y tampoco significan mejores decisiones ni mejores políticas públicas. El pueblo, al ser simplemente la suma de muchas personalidades y las personalidades seres humanos que cometemos errores, igual pueden cometer errores o muchas veces tomar decisiones que nos parecen quizás no del todo correctas. Un ejemplo de esto fue hace un par de años, donde se le preguntó al pueblo qué les gustaría que sucediera con los inmigrantes que cometen crímenes en Suiza. Siendo que normalmente toda la clase política trató de recomendar que no fueran expulsados, aún así el pueblo decidió que fueran expulsados del país. Un típico ejemplo de esto es el tema de la pena de muerte, que va y vuelve, que se pone en la palestra constantemente cuando pasa algún caso, algún asesinato, algún homicidio grave. La gente sale a la calle a clamar porque vuelva la pena de muerte, sabiendo que cuando uno está con la mente fría, cuando es consciente, cuando se agarra o por lo menos se somete a los tratados internacionales vigentes, sabe que la pena de muerte no es la mejor opción. Aún así, muchas veces por temas contingentes, esos temas salen a la luz. Depende de cada uno entonces debatir hasta qué punto el calor de la masa es bueno que esté representado en la política y hasta qué punto no. Ya conocemos entonces los principales mecanismos de democracia directa y las dificultades que tienen estos para ser llevados a cabo. Es ahí donde la tecnología nos abre una gran puerta. Estoy hablando del mundo digital. Cuando la democracia se hacía de manera presencial o en papel, obviamente había un costo en tiempo y en recursos que dificultaban muchas herramientas de democracia directa. Pero hoy en día, con la aparición del mundo digital y la conectividad que ojalá le llegue a todas las personas, se abren nuevas herramientas de democracia directa y hacen que ésta sea aún mejor. Un ejemplo que funcionó muy bien y debería, ojalá, haber llegado para quedarse, fueron las iniciativas de norma constitucional. Así es, cualquier persona podía desde su casa escribir cualquier cosa para que sea considerada como norma en el proyecto de constitución. Y, obviamente como lo dijimos, requería de un grupo grande de gente que lo avalara. ¿Quién me asegura que esa gente es gente real? Y es ahí donde entra la tecnología. Hoy en día, con la clave única,
con la validación del carnet o con muchas otras herramientas, se logró que las normas llevadas a la Constitución efectivamente tuvieran un respaldo y que fueran consideradas por las autoridades como un proyecto de norma válido. Por lo tanto, solamente es cosa de tiempo que las sociedades, cualquier sociedad, incluso la chilena, utilice estas herramientas para tener una mejor comunicación entre las necesidades del pueblo, las peticiones de este, con las autoridades políticas. Espero entonces que haya quedado claro cuáles son los principales mecanismos de democracia directa, sus beneficios y sus falencias. Te invito entonces a suscribirte a este canal y déjame en los comentarios qué te parece la democracia directa, si piensas que en tu país debería haber más o con lo que tienen está bien. Y no olvides que si quieres saber más sobre democracia, te dejo mi video sobre formas de democracia, donde hablaremos efectivamente sobre la diferencia entre la democracia directa, la democracia representativa y el asambleísmo. Mi nombre es Alejandro Barros y esto es Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.